Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a discutir un caso de estudio donde haremos la simulación de un tratamiento térmico a un objeto de 2 capas, dedicando este primer vídeo al tema del modelado. El sistema que vamos a modelar va a ser este de aquí de este dibujo, donde habrá una temperatura exterior de un horno, donde meteremos una pieza compuesta por 2 capas de diferentes materiales. La capa exterior tendrá temperatura T2, la capa interior tendrá temperatura T1. Obviamente, para que se caliente T1 en este horno, pues T2 tendrá que calentarse primero. Y lo que ocurre es que si T2 se calienta demasiado rápido y hay demasiada diferencia de temperaturas con respecto a T1, pues entonces la unión entre las capas se despegarán o aparecerán grietas o fisuras o algo así, de modo que el objetivo general de este caso de estudio pues es determinar cómo hay que calentar para que la diferencia de temperaturas entre T1 y T2 no supere cierto umbral. Pero el detalle de todo eso ya lo veremos en vídeos posteriores. Aquí simplemente vamos a modelar este sistema. Básicamente la ecuación que centrará la dinámica será la ecuación del calentamiento, que masa por calor específico por derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a la potencia neta, obviamente suponiendo que no hay cambios de fase ni variaciones grandes de ese calor específico en función de temperatura, etc. Con lo cual, particularizando esto para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2, poniendo además que la transmisión de calor pues será una cierta constante por la diferencia de temperaturas de lo que estemos modelando, bueno, pues al final lo que tenemos es que el balance de potencias que produce el calentamiento del cuerpo 1 será pues masa calor específico del cuerpo 1 por su derivada de temperatura igual pues a una cierta constante por la diferencia de temperaturas entre T2 menos T1, porque el T1 solo tiene contacto físico con el cuerpo 2, y el balance de potencias que calienta el cuerpo 2 pues será M2C2 derivada de temperatura 2 igual a una constante por la diferencia de temperaturas 1 y 2, responsable de la transmisión de potencia calorífica entre el cuerpo 1 y 2, y otra constante por la diferencia de temperaturas entre 2 y el exterior, ese horno o lo que sea, responsable de la transferencia de calor entre 2 y el exterior. Con lo cual, pues, esto será el modelo, el balance sobre el cuerpo 2. Si aclaramos los signos de las cosas, pues por ejemplo aquí este signo ha de ser negativo, porque así si la temperatura 1 es más grande que la temperatura 2, esto dará negativo y el cuerpo 1 se enfriará. Entonces, escrito así, es como tiene el signo adecuado. Del mismo modo, aquí ha de ser igual que aquí arriba, pero de signo contrario, porque esa energía que enfríe el cuerpo 1 cuando 1 está más caliente que 2 deberá calentar el cuerpo 2 y por lo tanto esa potencia calorífica aquí debe tener el otro signo. Aquí sale T2 menos T1 arriba y abajo sale T1 menos T2. Y por último, la potencia calorífica entre 2 y el exterior, pues por ejemplo, si el exterior está más caliente que 2, el resultado debe ser una potencia calorífica positiva que caliente el cuerpo 2 y por lo tanto, pues es así, con este signo, como hay que escribirlo. Con lo cual, pues ya tenemos un modelo de orden 2 que sería casi la representación interna normalizada, excepto que, bueno, que para que fuera la representación interna normalizada, pues esto debería pasar aquí dividiendo y lo mismo esto. Y bueno, pues podríamos agrupar o esas cosas, pero entonces ya tendríamos efectivamente que si denomino vector de estado a las 2 temperaturas, pues entonces el modelo ya lo podemos expresar como una cierta función de esas 2 temperaturas y de la entrada, que es la temperatura exterior. Como esta F lo único que incluye son las 3 temperaturas exterior 1 y 2 multiplicadas por constantes y sumadas, el modelo es lineal y por lo tanto, como el modelo es lineal, lo podremos expresar en forma matricial normalizada, definiendo esta matriz A, que sería lo que multiplica a las temperaturas T1 y T2 en el lado derecho, pues en la primera ecuación, pues eso, menos K12 entre MC1
multiplica T1 y más K12 entre MC1 este multiplica T2. Y luego pues abajo pues lo que es T1 está multiplicado por más K12 entre M2C2. Aquí lo tenemos. T2 está multiplicado por menos la suma de las constantes entre M2C2. Ahí está. Y lo que multiplica la entrada es una matriz B que multiplicará la temperatura exterior, que es 0 en la primera ecuación. Ahí está este 0. Y K2E entre M2C2 en la segunda ecuación, con lo cual esta sería la matriz B y estas matrices A y B me darían la ecuación de estado normalizada x punto a x más bu, siendo x las temperaturas. Y luego, claro, pues si la salida yo quiero ver exactamente esas dos temperaturas, bueno, pues la forma de decirle a MATLAB y los toolboxes que sea que yo quiero ver exactamente el vector de estado como salida de interés para simular o calcular o ver qué propiedades tiene, bueno, pues si la C es la identidad y D es 0, pues entonces I es X. Es una tontería de ecuación, pero digamos que en los razonamientos teóricos y en el software de manejo de sistemas lineales, pues una cosa es el estado que siempre ha de estar y otra cosa es que, bueno, pues a mí me podría interesar hacer gráficas solo de la temperatura 1 y entonces hubiera puesto C igual a 1, 0 y D igual a 0, pero como me interesan hacer gráficas de las dos temperaturas, pues bueno, pues C es la identidad y D es los ceros con las dimensiones adecuadas, porque claro, este vector I es de 2 por 1, la identidad de 2 por 2, el estado de 2 por 1 y esta matriz de ceros de 2 por 1 y la temperatura exterior de 1 por 1 es cuando dan la salida Y con las dimensiones adecuadas. De modo que ya tengo el modelo matricial ABCD que yo podría introducir, por ejemplo, en la Control System Toolbox y ya dibujar distintas respuestas. Para comprobar que el modelo es correcto y también hablar de qué significa el 0 de coordenadas, pues el 0 de coordenadas tiene que ser un punto de equilibrio de este sistema. Claro, podría ser todas las temperaturas iguales a 0 Kelvin, pero también podría ser pues todas las temperaturas iguales a cualquier valor de referencia, valor de temperatura ambiente antes de empezar experimentos. Efectivamente, si las tres temperaturas son iguales, 1, 2 y exterior, esto valdrá 0, esto valdrá 0 y esto valdrá 0, y las temperaturas 1 y 2, su derivada se mantendrá constante y por tanto no cambiarán y serán iguales a esa temperatura exterior. Ese es el equilibrio térmico, que obviamente pues las matrices, etcétera, tal, pues van a darme precisamente ese equilibrio. O sea, si yo sustituyo derivadas a 0, que las cosas se mantengan constante, pues entonces pasando este a x al otro lado y despejando, tendría esto y este x en equilibrio y por lo tanto pues esta matriz es la matriz 1, 1, que significa que las temperaturas en equilibrio son 1 por la temperatura exterior en equilibrio, tanto la temperatura 1 como la 2, como intuitivamente podíamos esperar. Y por tanto, como el sistema es lineal, somos libres de escoger el 0 donde nos dé la gana, bien todo a 0 Kelvin o bien todo a esa temperatura exterior de referencia, temperatura ambiente, antes de empezar a calentar el horno y hacer cosas. Da igual. Los sistemas lineales tienen la misma linealización, la misma expresión. Cojamos como punto de operación el punto de equilibrio que nosotros queramos. Claro, en equilibrio, sustituyendo esto aquí, el x en equilibrio, pues sale, claro, c por menos a1b por u en equilibrio más d por u en equilibrio. Entonces, pues esta cosa multiplicada por uec es lo que me da iec, y claro, con d igual a 0 y c la identidad, pues es que las salidas y el estado son lo mismo, pues nos sigues dando el mismo 1, 1 que nos daba antes. O sea que no hay nada nuevo, pero bueno, pero esta expresión rodeada en amarillo, pues es lo que en un caso general
donde salidas y estados no sean lo mismo, se denominará matriz de ganancia estática. Pero bueno, el detalle de eso no es objetivo de aquí. Con lo cual, con esto tendríamos terminado el modelado de este modelo de segundo orden. Como es lineal, tendríamos inmediatamente su expresión matricial ABCD en representación interna normalizada matricial. Lo que ocurre es que vamos a ampliar ese modelo. ¿Por qué? Pues porque las diferencias de temperatura producen estrés térmico. Si las piezas 1 y 2 se calientan de forma muy diferente, también, claro, dependerá de los coeficientes de dilatación, pero en fin, el tema es que si los materiales 1 y 2 tienen coeficiente de dilatación parecido, pues podrían calentarse sin romperse la unión entre ambos o haber algún tipo de grieta o fisura, pero aunque tuvieran coeficiente de dilatación parecido, si esto se calienta muy rápido, lo veremos en simulaciones, podría haber muchas diferencias de temperatura entre el cuerpo 1 y 2, de modo que la dilatación diferencial podría causar esos problemas de estrés mecánico que den lugar a que esta pieza se rompa al meterla en el horno. Por tanto, la diferencia de temperaturas va a ser una salida de interés, de manera que vamos a añadir una tercera salida que sea T2 menos T1, de modo que la C que finalmente yo pondré en mis simulaciones va a ser pues la identidad, indicando que las temperaturas las quiero ver, pero también querré ver la diferencia entre ellas, que a ver que es una chorrada, yo podría simular T1 y T2 y luego restarlas, pero bueno, añadiendo esta fila a la matriz C, pues le diré a las operaciones ABCD de la Control Toolbox o de la Plus o de lo que sea, que ya directamente hagan esa resta porque me va a interesar y así no necesitaré hacerla yo a posteriori. Es mera conveniencia, ¿vale? Una vez tengo las dos variables de estado como salidas, pues ya digo, todo lo podría hacer yo por mi cuenta a posteriori, pero bueno, pues poniéndole esa diferencia de temperaturas y claro, más 0 por la temperatura exterior, esta de vale 0, bueno, pues añadiendo esto, tendré un modelo con 3 salidas, las dos temperaturas y la diferencia entre ellas. Ya, con esta expresión que había visto aquí de las salidas en equilibrio, que antes me daban simplemente pues, temperaturas iguales a la temperatura de equilibrio exterior, pues ahora al añadir esta fila C, pues claro, la diferencia de temperaturas será 0 y efectivamente, si ejecuto esta matriz, pues aquí vemos que, claro, las 3 salidas son temperatura 1 igual a exterior, temperatura 2 igual a exterior y diferencia de temperaturas igual a 0. Con lo cual, con esto concluimos. En este vídeo hemos visto cómo modelar con una ecuación de estado de segundo orden este sistema y hemos analizado su equilibrio y hemos añadido una tercera fila, la ecuación de salida, para decir que en las simulaciones posteriores que veremos en otros vídeos, además de ver las temperaturas, yo querré ver explícitamente la diferencia entre ellas porque puede ser de importancia en determinados tratamientos térmicos. Con lo cual, con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.